Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por este día. Sé que hoy tienes una palabra especial para cada uno de nosotros. Todos, Señor, necesitamos de tu presencia. Necesitamos el perdón, necesitamos la restauración, recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pido que a través de esta palabra tu pueblo hoy sea bendecido. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy voy a tocar la primera parte de una serie titulada Consejería Cristiana. Consejería Cristiana, parte 1. Hoy vamos a ver la parte 1. Consejería Cristiana, parte 1. Quiero tocar 3 citas bíblicas de introducción acerca de este tema. Isaías capítulo 9, el versículo 6. Isaías capítulo 9, el versículo 6. Y esta es una profecía del Señor Jesucristo antes de venir, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo iba a venir, y juntamente con su venida iban a venir ciertos atributos de Dios en Él, porque Cristo también es Dios. Y uno de los atributos es que Cristo es el consejero por excelencia. No existe mejor consejero que Jesús, porque Jesús tiene el consejo de Dios el Padre. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por favor, alguien que se ocupe del niño para que no me esté pasando por acá. Gracias. Entonces, mis hermanitos, entonces, entendamos esta parte. Dios es el que nos da la sabiduría para poder aconsejar a las personas. Dios nos da la sabiduría para darle el consejo preciso que necesita cada persona. Y quiero que nos vamos para Primera de Reyes 19, Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entonces, uno quiere ahora que si alguien tiene que pasar por detrás, amén, para que no quede aquí en la grabación. Primera de Reyes 19, del 1 al 10, y dice: Acab dio aviso a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén y amén. Debemos entender que la consejería cristiana es simplemente un acompañamiento pastoral, un acompañamiento a una persona que se encuentra en una crisis, en una situación que es dura y difícil.
Aquí encontramos la historia de Elías, el gran profeta de Dios. Dios lo llamó. En el tiempo en que Israel se había ido a adorar a Baal, toda la nación estaba paganizada. Y Dios levanta a Elías, que va al rey y le da una palabra, que no volverá a llover por 3 años y medio por causa del pecado. Y dice que Elías se fue y Dios estuvo tratando con Elías por 3 años y medio. Digan, 3 años y medio de trato. Y a los 3 años Dios lo manda que se presente al rey y que le haga un reto al rey y a todo el pueblo, que suban al monte Carmelo y entonces orarían. Y el Dios que haga caer fuego, ese sería el verdadero Dios, sea Baal o sea Jehová, Dios de Israel. El pueblo se reúne con el rey en el monte Carmelo, un día muy tensionante para Elías. Y los profetas de Baal comienzan a ofrecer sacrificios desde la mañana y rezos a Baal para que caiga fuego sobre su sacrificio, y nada pasó. Elías al mediodía se burla de ellos. Pero dice que llegó el momento en que Elías vino, reparó el altar de Jehová que estaba destruido, hizo el holocausto y clamó a Dios, descendió fuego del cielo y lo consumió todo. Y la gente gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esa fue una gran victoria para Elías. Cogieron a 850 profetas de Baal y de Acera, y la Biblia dice que Elías los mató a todos. ¡Qué gran victoria en ese día! Pero lo que leímos es lo que pasó al día siguiente. Jezabel, una rey impía, extranjera, que se había casado con Acab, el rey de Israel, se dio cuenta que le mataron a sus profetas de Baal. E inmediatamente le manda una amenaza a Elías al otro día. Y dice la escritura que Elías, que el día anterior había sido un héroe, que el día anterior había visto la gloria del Señor, un hombre que con fortaleza confrontó a los profetas de Baal, estaba desafiante y vimos todo lo que hizo. Pero de repente Elías se quebró emocionalmente y se quebró mentalmente. Le tuvo temor a una mujer, a Jezabel, y salió huyendo. Aquel que hizo caer fuego del cielo, que mató a los profetas de Baal, al otro día estaba huyendo de una mujer. Así que varones, compórtense bien con su señora. Mentira, era una broma. Hermanos, salió huyendo, entró en depresión y en caos. Y la pregunta es, ¿por qué Elías salió huyendo de Jezabel? Personalmente creo que Elías estaba muy cansado, extenuado, porque fue un día donde él tuvo que confrontar al pueblo, orar a Jehová, degollar los profetas de Baal, y fue un día muy tensionante. Y al otro día posiblemente estaba muy agotado y cansado. Y cuando vino la amenaza de esta mujer, se llenó de pánico y salió huyendo, se voló. La pregunta es, ¿cómo estaría Elías? Llega debajo de un árbol y Elías comienza a decirle: Jehová, quítame la vida. Vamos a leer Primera de Reyes 19, 2 y 3. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Podemos ver al gran profeta de Dios en desespero, en angustia, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Un día antes tuvo una gran victoria y al otro día se había quebrado emocionalmente. No sé a cuántos aquí les ha pasado eso en un momento de su vida, que tienen un día muy bien, un día de gloria, que están como en bendición, y al otro día es todo lo contrario. Se levantan depresivos, angustiados, no quieren vivir, no le ven sentido pues a la vida. Y Elías dijo: basta ya, quítame la vida. Quiero decirles que la mayoría de personas que vienen a consejería cristiana es porque llegan a ese extremo. Ya no pueden más, no aguantan la carga, sienten un peso demasiado fuerte sobre su vida y dicen: basta ya, y ahí es donde vienen a buscar ayuda.
Por eso la importancia de la consejería. Porque hay personas que se pueden ver bien dentro de la iglesia, pero nadie sabe lo que están viviendo en el fondo, en el corazón. Nadie sabe la depresión, la angustia, sus lágrimas en silencio, en el baño, en la cocina, depresivos, angustiados, aunque se vean contentos en la iglesia. Y muchas veces lo que necesitan es buscar una consejería para que le puedan dar un consejo y ministrar. ¿Cómo piensan ustedes que se sentía Elías? Díganme en algunas cosas, ¿cómo piensan que se sentía Elías? Deprimido, angustiado, afligido, solo, como que Dios lo había abandonado. ¿Usted se ha sentido así en un momento de su vida? Como que Dios lo dejó, como que está solo, como que está abandonado. Elías se sentía debilitado, atemorizado, en soledad, estaba cansado, hastiado, con depresión profunda. Estaba con angustia, confundido, buscando respuestas, perdido, desorientado, exasperado, con angustia existencial, porque Elías se quería morir. La pregunta es esta: ¿qué consejo necesita Elías? Segunda pregunta: ¿qué consejo le daría usted al profeta Elías, al hombre de Dios que pasa por su crisis? ¿Qué le diría a usted? Piensa en tu mente. Elías, ore. ¿Le dirías eso? O Elías, ten paciencia. Yo creo que Elías necesitaba algo más para poder salir de esa situación. Dios comprende la situación por la que estás pasando. Y Dios también tiene la solución a esa situación que estás experimentando. Y si esto le pasó a un profeta de Dios, que fue tratado por Dios 3 años y medio, ¿qué será de nosotros, hermano? Y posiblemente todos nosotros vamos a pasar crisis a futuro. Posiblemente. Pero Dios estuvo con Elías en toda la crisis, aunque él no lo sintiera ni lo experimentara. Porque la mentira más grande cuando alguien pasa por una crisis es que Dios lo abandonó, que Dios no está con él, cuando Dios está ahí. Y Dios estuvo acompañando a Elías en el proceso, estando con él y proveyendo para Elías. Y Dios proveyó 3 cosas. Primero, le dio un proceso. Segundo, le dio provisión. Y tercero, lo direccionó. Primero, un proceso. Dios permitió que Elías se reencontrara consigo mismo. Porque uno muchas veces necesita frenar de todo lo que está haciendo en la vida para tener un momento de reflexión, para tener un momento de descanso, para tener un momento aislado. Y por eso hay personas que muchas veces se quiebran mentalmente y terminan en una clínica de reposo y terminan en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque necesitan un tiempo para reencontrarse consigo mismo. Elías estaba desubicado, Elías estaba desorientado, no sabía qué camino coger. Eso le pasó al profeta Elías. En otras palabras, se salió de la voluntad de Dios. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Cualquiera de nosotros podemos terminar lejos de la voluntad de Dios, pero lo lindo es que Dios no nos suelta y Dios prepara un proceso para que tú vuelvas y te restaures y vuelvas a la voluntad de Dios. Segundo, digan, provisión. Dios le proveyó a Elías 2 cosas. Dice que le envió un ángel cuando Elías se durmió de lo cansado que estaba debajo del árbol, después de gritar, quítame la vida, estaba que no podía, se duerme y el ángel lo toca y le dice, come y duerme más, porque el largo camino te resta. Dios le proveyó 2 cosas a Elías, comida y descanso. Digan, comida y descanso. Qué importante es esto. Muchas personas vienen a consejería estresados y vienen enfermos y sabían que lo único que necesitan es descansar. Algunas de mis consejerías han terminado así: hermano, lo que necesitas es dormir bien. Hermanita, lo que necesita es descansar. Y de verdad, eso es suficiente para superar lo que están pasando en algún momento. Porque hay gente que se estresa mucho, se cansa mucho y el cuerpo en un momento determinado puede reventar. Ahora,
Voy a contarles dos testimonios. Un hermanito de nuestra congregación un día le dio una migraña muy fuerte. Una migraña tan fuerte que lo hacía llorar. Y pasó una semana, pasó la otra, oraron otros pastores, hermanos, oró él y no se le quitaba la migraña. ¡Qué dolencia tan impresionante! Resulta de que el hermanito trabaja en el área de la medicina y entonces él tenía un trabajo extenuante atendiendo muchos pacientes diarios, pero se consiguió un segundo trabajo. Por lo tanto, no descansaba bien, no comía bien y como resultado de eso le vino una migraña. Mi consejo para él después de orar y no sanarse fue: hermano, tú necesitas descanso. Deja uno de los dos trabajos y mantén uno solo. Hermano, eso fue como palabra de Dios. El hermano obedeció, dejó un trabajo, continuó con uno solo y como en cuestión de 3 o 4 días se recuperó y nunca más la migraña. ¿Qué necesitaba el hermano? Descanso. Y no sé cuántos están pensando aquí: pastor, yo necesito unas vacaciones eternas. La mayoría no las pueden tener, pero es necesario el descanso y comer bien. Otro testimonio de un hermanito que llegó aquí a la iglesia. Alguien de otra iglesia llegó y llegó en una crisis de depresión. Él tenía un ataque de pánico, sentía que lo estaban siguiendo por todo lado. Él llegaba a la casa y una cuadra antes terminaba corriendo para abrir la puerta porque pensaba que ya lo iban a matar. Entró en un ataque de pánico, una crisis emocional y mental. Resulta que el trabajo del hermano era en una fábrica de arepas y trabajaba toda la noche. Y trabajó 8 años sin descanso, sin vacaciones. Todas las noches, como desde las 7, 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Entonces, claro, como no hubo ni vacaciones, ni descanso, sino mucho trabajo, su cuerpo se extenuó de tal manera que se le perjudicaron los riñones, el hígado, el intestino. Hermano, vea, tenía una cantidad de complicaciones físicas. Cuando viene a la consejería, se le podía ver pues en el rostro el desespero, el pánico. Y yo le dije: mi hermano, cuéntame qué haces. Cuando me contó su trabajo y lo que hacía, entendí que lo que el hermano necesitaba solamente era descanso. No consejo, sino descanso. Y yo le dije: mi hermano, te voy a decir algo. Lo único que tú necesitas es descansar. Necesitas unas vacaciones de 1 o de 2 meses. Y que tu familia se encargue de suplir mientras que descansas. No, pastor, pero es que es muy complicado. Yo: no, hermano, tienes que hacerlo. Él siguió trabajando todas las noches. Cuando a los días lo mandaron para la casa porque en una noche se desmayó 7 veces. O sea, su cuerpo estaba que reventaba. Vacaciones obligatorias. Y estuvo 2 meses en la casa. A los 8 días de descanso comenzó a sentir el cambio. A los 15 días más comenzó a recuperarse del riñón. Comenzó a recuperarse del hígado, comenzó a recuperarse del intestino, comenzó a sanarse, se le fue el pánico. A los 2 meses, hermano, estaba irreconocible, estaba bonito, subió de peso. Qué cambio tan tenaz. Y yo le dije: mi hermano, no puedes volver a conseguir un trabajo en la noche porque ya el desgaste ha sido muy grande. Le dije: consíguete un trabajo de día. Y el hermanito lo hizo y estuvo con nosotros como por año y medio, muy juicioso, recuperado totalmente. Al año y medio se fue para Bogotá y a los 4 meses me llegó la noticia: se murió el hermano. Y yo: ¿qué pasó? Cuando pregunté, llegó a Bogotá a trabajar en una fábrica de arepas todas las noches, hermano, y le tocó estirar las patas. Colgó los tenis Adidas, se fue para el otro lado, para la paila mocha, como dicen por aquí. Hermanos, el hermanito se fue antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no se cuidó, porque no descansó lo suficiente. El no dormir bien causa mucho estrés. La otra cosa, la alimentación. Si usted no aprende a alimentarse bien, usted se va a afectar físicamente y emocionalmente. Porque la comida está en las vitaminas, los minerales. Y hay personitas que su alimentación es solamente comida chatarra. Hamburguesas, pizzas, perros calientes, salchichón con arepa y bueno, y muchas otras cosas. Y luego se sienten débiles,
decaídos, como que no rinden. ¿Cómo no van a estar así? Si no se están alimentando bien y el cuerpo se está desgastando y no está reponiendo los nutrientes que necesita. Vino una hermana aquí a la iglesia, de otra iglesia. Un problema de articulaciones grave, grave. Cada rato se incapacitaba por ese problema. Y llegó un ayuno, y ese día en el ayuno precisamente les hablé de la importancia del agua en el cuerpo, y que hay personas que sufren de las articulaciones porque están deshidratados, que lo único que necesitan es tomar agua y se van a recuperar. Entonces ella luego contó el caso de ella y le dije, hermana, puede ser porque no tomas agua, porque no tomaba agua. Ella comenzó a tomar agua y en 10 días se sanó. Entonces hay cosas que sí son de oración, hay cosas que son de un consejo, pero también hay cosas que son de actuar. Hay que alimentarse bien. Si usted come muchas salsas, no se asuste que le salga úlcera gástrica. Si usted come mucha comida chatarra, se va a afectar del colon, lo va a inflamar. El pan es inflamatorio del colon. Entonces, si uno no se alimenta bien, se va a afectar. Y lo que afecta al cuerpo, afecta también las emociones, afecta a la mente. Lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Porque la Biblia ya nos lo explica desde hace muchos años. Que de acuerdo a los estados de ánimo, se afecta al cuerpo y viceversa. Y lo tercero que hizo Dios con Elías después de darle su proceso y su provisión fue, lo direccionó. En los últimos versículos Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, Elías, ¿por qué estás desubicado? Ya descansaste, ya comiste, estás aquí en medio de una cueva, estás encuevado, porque Elías se metió en una cueva y llegó Dios y le dice, ¿qué haces aquí? Pregunta, ¿será que te encuentras dentro de una cueva y no quieres salir? ¿Será que te encuentras dentro de un problema muy grave, una depresión, una angustia y no quieres salir de ahí? Porque Dios te ha llamado a que luches. Dios te ha llamado a que no te dejes vencer. ¿Por qué tanto suicidio en esta ciudad, en Colombia y en el mundo? Cada año son más de 1 millón de suicidios en el mundo. 1 millón. Eso es mucha gente. Y hace años atrás los suicidios eran de hombres de 50, 60, o sea, adultos. Hoy en día, hermanos, se suicidan niños de 8 años, de 7 años, de 10. Aquí en Manizales está pasando. ¿Y todo por qué? Porque son niños que entran en estados de crisis, de depresión por las circunstancias en el hogar. Por eso se necesita la consejería cristiana. Dios direccionó a Elías, lo volvió al propósito, lo volvió al llamado. Y gracias a Dios que no contestó la oración de Elías, que era quítame la vida. ¿Qué tal que Dios se la quite? Y quiero decirte que si tú has hecho esa oración, Señor, no quiero vivir, quítame la vida, Dios no te la va a quitar, porque tiene un propósito para ti. Ahora puedes sentirte como en la oscuridad, en las más densas tinieblas, en esa opresión, pero créeme que la luz está al final. Dios está contigo y te va a permitir salir de esa situación. Como dice el Salmo 40, Dios nos saca del lodo cenagoso. No importa tu crisis, tu problema, el Señor te va a rescatar de ahí. Solamente debes comenzar a tener fe, a confiar. Introducción a la consejería cristiana. La consejería nace de aprender a depender más de Dios y aprender a escuchar más fuertemente. Quiero hablar de los 7 clásicos anticonsejeros. Escuchen bien, voy a hacerles un resumencito de los 7 anticonsejeros, los más clásicos. Vamos a ver si los han escuchado. Primero, la doctora Corazón. ¿Sí han escuchado? La doctora Corazón, por las emisoras de los pueblos es muy común. Y ahora con ustedes, la doctora Corazón. Es la súper buena gente, da consejos basada en su experiencia, y si la persona no tiene resultados fue porque no siguió su consejo. Pero quiero decirles que la doctora Corazón no sabe ni dónde está parada. Segundo anticonsejero, el detective. Digan, el detective. Es la persona que tiene facilidad de interrogar, pues quiere saberlo todo. Evade el tema con facilidad,
para obligar y responder y compartir sentimientos, hechos que la otra persona no quería compartir. Si no pasa nada, dice, es porque usted tiene algo oculto. Eso es lo que pasa. El detective es aquel que llega a la persona a contarle algo para que lo aconseje, y la persona le gusta saber todas las cosas. Pastor, ¿cómo le parece que me acosté con mi novia? Hermano, cuénteme, ¿y en dónde? ¿Y cuánto le cobraron? ¿Y era bonito el sitio? ¿A usted no le importa eso? En la consejería usted no puede ir más allá de donde la persona no quiere ir. Pero hay personas que les gusta interrogar e investigar más allá. No. Uno no puede ir más allá de donde la persona quiera hablar. Amén. A veces puede resultar una pregunta porque se necesita para aclarar algo, para poder dar un buen consejo. Ese es el segundo, el detective. El tercero, el juez. Este es el que dicta sentencia, lo despacha con la culpa a ras de piso. O sea, que usted va por un consejo y usted sale regañado. Usted va por un consejo y usted sale juzgado y dice, no, yo no vuelvo a pedir consejería. Porque la persona que lo atendió, lo único que hizo fue juzgarlo y condenarlo. Pastor, ¿y cómo le parece que esta semana me robaron? Hermano, eso es porque usted no vino a la iglesia el miércoles. Nada tiene que ver, está juzgando. Pastor, ¿cómo le parece que tuve esta situación? Hermano, eso es porque... Y comienza a juzgar y a condenar a la otra persona. Si no pasa nada, si no funciona su consejo, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, usted está en pecado. Ese es el juez. El cuarto anticonsejero, estoy haciendo un resumen, es el Mesías. Digan, el Mesías. Es el súper buena gente, es una madre con todo el mundo, hace lo que sea para resolver tus problemas y el de todos. Él llevará tus cargas y su lema preferido es, vengan a mí todos los que están cargados y cargados, que yo les haré descansar. El Mesías es la persona que le quiere arreglar los problemas a todas las personas. Y si no funciona su consejo, se echa la culpa. Hermanos, escuchen esto. Dios nos llama a ayudar a llevar las cargas de otros, no a echarnos las cargas de otros. Le voy a colocar un ejemplo. Ay, mi hermanita, ¿cómo le parece que me van a cortar la luz? No tengo con qué pagar, ¿qué hago, hermano? Hermano, por favor, ayúdeme. Hermano, ¿cuánto es? Son 300, tome los 300, hermano. Al mes, ay, hermanito, me van a cortar el agua. No se preocupe, tome. Al otro mes, hermano, se me acabó el gas, tome. Hermano, Dios no lo llamó a echarse la carga de otra persona, pero sí ayudar. Que usted pudo una vez y le colaboró, amén. Pero eso no quiere decir que usted a toda hora tiene que echarse las cargas de otras personas. Amén. Pongo ese ejemplo, pero hay muchos que podría dar en ese sentido. Y ese es el Mesías. El quinto anticonsejero, el psiquiatra. Es el que trae con diligencia todos tus traumas. Si no funciona, él o ella no es quien para resolver el problema, se lava las manos. El psiquiatra es cuando la persona llega por un consejo y la persona comienza a decirle, cuénteme todos tus traumas. Que le cuente que le abusaron, que le hicieron, que le robaron, que le golpearon. ¿Para qué? En la mayoría de consejerías eso no es necesario, pero les gusta siempre sacar los traumas del pasado y la persona queda peor en su corazón, porque hay cosas que ya se cerraron y no hay que volverlas a abrir. Puntos 6, otro anticonsejero, el exorcista. Digan, el exorcista. Reprende espíritus por todo. Todos son ataduras del diablo, hermano. No dormí bien anoche. Eso fue el diablo, hermano, el diablo. Hermano, ¿cómo le parece que pasé y hay un perro que me quiere morder? Eso es un demonio en el perro. No, nada, hermano. Hay gente que ve demonios hasta en la sopa. En Aguadas me tocó hace muchos años que fue un predicador a una iglesia a hablar de liberación y fuimos, hermano, todo era demonio. Un hermano dijo, ay, quiero aprender a conducir. Dijo, eso es un demonio de conducción. ¿Cuál demonio de conducción? Hermano, o sea, es increíble las exageraciones.
Si no funciona, él o ella no es quien para resolver su problema. No, aquí es otra parte. Si no se soluciona el problema, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, eso se resuelve ayunando y orando. Ese es el exorcista. Y el último, el séptimo, el culebrero. ¿Se han escuchado los culebreros? Quieta, Margarita. Pues también hay consejeros que son como culebreros. Escuchen. Es aquel que quiere limpiar la casa, el cuerpo y lo que te pones. Aquel que lleva el amuleto como el pañuelo ungido para rociar tus pertenencias, tu carro, tu casa, ungir todo, que le impongan las manos a toda hora, y si no pasa nada es porque le falta fe. Entonces el culebrero es aquel supersticioso. Llega la hermanita, le dice, ay, tengo problemas con mi marido, él está agresivo, ¿qué puedo hacer? Hermana, eso es sencillo. La sal es símbolo de bendición. Póngale sal en los calzoncillos. Hermano, eso pasa. Y verá que con eso se le pasa, le va a dar es una... ¡Qué comezón! ¡Qué piquiña tan impresionante! De verdad, hay gente así. Pastor, ¿cómo le parece que mi vida económica es como complicada? Hermana, sencillo. Dele 7 vueltas a la casa, las 7 vueltas de Jericó. Y la hermana comienza a la casa a darle la... ¿Y qué pasa con 7 vueltas? Nada. Eso es perder el tiempo. Es más, no eran 7 vueltas de Jericó, ¿sí sabían? Eran 13 vueltas. Porque los israelitas dieron durante 6 días una vuelta y el 7º día dieron 7. ¿Cuántas son? 13. Hasta en eso se equivocan. O hay personitas que cogen el aceite como un amuleto. La Biblia nos da el permiso para usar aceite para ungir al ministerio, a una persona. 2, para ungir los enfermos y los endemoniados. Pero hay gente que con aceite quiere rociar la casa, hermana, quiere que todo cambie en su casa, ponga el aceite a toda parte. Y llega uno a las casas y encuentra manos por todo lado, tatuadas, de rociar aceite por todo lado. Hermano, no, Dios no nos llama a esa superstición. Amén. La Biblia dice que una casa santificada por la oración y la palabra, ya, es sencillo, hermano. Amén. Entonces no debemos entrar como una especie de fetichismo. Hace días veía por internet falsos predicadores y se inventaron que la escoba ungida. ¿Qué es la escoba ungida? Que todos los de la iglesia traen escobas a la iglesia. El pastor les echa aceite a la escoba y la gente se va a barrer a echar la maldición de la casa. Hermano, eso es brujería. Que la silla ungida, que el trapo ungido, hermano, una cantidad de cosas que yo digo que qué, hasta la escupa ungida. ¿Sabían esa? La gente necesita la bendición de Dios, entonces el pastor toma aceite y llegan aquí los hermanitos que pesar en su ignorancia, abren la boca y el pastor le escupe y que quedaron ungidos. Hermano, qué cochinada. No va a decir que se me hace agua la boca, no, no. Hermanos, y todo eso pasa en el mundo de las consejerías muchas veces. La palabra de Dios es tan sencilla y a veces nos complicamos tanto. El consejo de Dios ya está en la Biblia. Ahora, todos estos no es que sean totalmente malos, no, pueden tener algo de cierto. Pero cuando entramos a la consejería cristiana, debemos entender que el consejo que vamos a dar debe provenir de Dios. Voy a tocar esta otra parte de Job. Vamos a tocar esta parte. En el libro de Job encontramos un hombre que pasó por una crisis muy tremenda y también como que se quebró emocionalmente. Job tenía 10 hijos y los perdió en un día. Si una mujer tiene 10 hijos y se le mueren 2, pues le quedan 8. Pero a Job se le murieron todos. Era un hombre rico, millonario, con finanzas. Y resulta, mi hermano, que en un solo día perdió todo lo que tenía. Era un hombre saludable, no le dolía ni una muela. Y en un solo día le apareció como una lepra, como un cáncer de piel o una lepra desde los pies hasta la cabeza. Era un hombre que tenía una buena relación con la mujer y la mujer se le puso en contra y dice: maldice a tu Dios y muérete. Claro, como vio que se murieron sus 10 hijos, perdió las finanzas, su esposo quedó como leproso y la mujer le dijo a Job: si ese es tu Dios, maldícelo. Y Job dijo:
Hablas como una mujer impía. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? Bendito sea el Señor por siempre. O sea, Job era un hombre temeroso de Dios. Pero luego sucedió algo. En medio de esa crisis vinieron 3 amigos a consolarlo. A decirle: Job, estamos contigo. No entendemos qué te pasó, pero vamos a estar contigo. Tenían buenas intenciones, pero resulta que esos 3 amigos terminaron condenando a Job. Terminaron dándole un consejo que no era bueno. Los 3 amigos eran Elifaz temanita, que era el culebrero; Bildad suita, que todo lo que habla es en cuanto al pasado, historias pasadas; y Zophar el namatita, el que se cree el profeta de Dios. Estos 3 llegaron delante de Job para ayudarlo, consolarlo y bendecirlo, pero al final terminaron haciéndole daño. Terminaron juzgándolo y condenándolo. Y ese es el error de muchos consejeros, que la gente viene por ayuda y salen más dañados que como llegaron. Ahora, estos 3 amigos aconsejaban de acuerdo a su corazón, pero no aconsejaban de acuerdo al consejo de Dios, que ahora vamos a ver qué es dar el consejo de Dios. Ahora, vamos a ver qué pensaba Job del consejo de sus amigos. ¿Qué pensaba él? Job capítulo 6, antes de Salmos, Job capítulo 6. Hermanos, me voy a dar unos 4 temas de consejería. Trate de no perdérselos, porque sé que vas a aprender mucho y vas a poder aconsejar tus hijos, tus nietos, tus hermanos, un vecino, un familiar, un hermano en la fe. Necesitamos aprender a dar consejos. Job 6, 24 al 26. Job capítulo 6 del 24 al 26. Y dice: Job le habla a sus amigos y dice: enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero ¿qué reprende la censura vuestra? Digan conmigo, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Mire, Job, en medio de su angustia, hablaba cosas que no debía hablar. Y los amigos, en vez de comprenderlo, terminaban era condenándolo por las palabras que hacía. Cuando alguien entra en depresión, en angustia, en soledad, en rechazo, que se quiere morir, a veces habla cosas como incoherentes por el estado en que se encuentra, y hay que entender a la persona para poder aconsejarla correctamente. Y dice que Job se sentía censurado por sus amigos. ¿Qué era censurar? Es manifestar que alguien ha obrado mal, emitir un juicio. En otras palabras, los amigos, en vez de consolar a Job, comenzaron a condenarlo, comenzaron a maltratarlo, comenzaron a herirlo, a decirle: a usted le está pasando eso porque tiene algo oculto. Se pusieron en el anticonsejero, el juez. Y si alguien viene a una consejería, hermanos, para que le ayude. Si usted no le va a ayudar, entonces no le atienda a la consejería. Job 6, 14 y 15. Porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará él, 6, 14 y 15, está en otra cita. 6, 14 y 15 dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como torrente, pasan como corrientes impetuosas. Job dice: el que está en aflicción espera que su amigo lo consuele y lo ayude a salir de esa situación. Pero él dice: pero ustedes 3 se han convertido como un torrente de inundaciones. Ustedes han venido como una borrasca, me están haciendo daño. Job 12 del 1 al 4. 12 del 1 al 4. Del 1 al 4. Y dice: respondió Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy menos que vosotros. ¿Y quién hará que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa.
que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Job sentía que lo estaban escarneciendo y que se estaban mofando de él. Imagine que alguien venga a una consejería y usted a reírse de lo que le pasó a la persona. Y eso puede pasar. O comienza a escarnecer. La palabra mofar significa burlarse. Y escarnecer significa afrentar. Burla muy humillante. Job capítulo 15 versículo 11. Entonces los amigos llegaron con buena intención y terminaron condenándolo. Y Job se sentía ya muy mal por causa de sus juicios. Pero ¿qué pensaban ellos, los tres amigos, de su propio consejo? Job 15:11 dice lo siguiente: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. O sea, los tres consejeros pensaron que lo estaban haciendo bien. Pensaron que estaban dando el consejo de Dios. Ellos pensaban que no estaban equivocados. Ellos pensaban que lo que decían, así era. Job 19, del 1 al 5. Job 19, del 1 al 5. Pero mire qué dice Job. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo he errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis sobre mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me han vuelto en su red. Mire lo que dice Job. ¿Para qué me angustian? ¿Para qué me oprimen? Si yo hice por lo malo, bueno, pues tendré que pagar pues por lo malo que hice. Pero ustedes, ¿por qué me están maltratando? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué me están haciendo daño? Eso es lo que dice Job. La pregunta es, ¿cuántos han ido a una consejería con cualquier persona y han salido más dañados de lo que entraron? Levante la mano. No sé, 1, 2, 3, 4, solo 4, 5, 6, 7, 8, bueno, ahí van. Hermanos, hay personitas que fueron por un consejo, por ayuda, y terminaron peor que como llegaron. Porque el consejero, por no estar preparado, terminas haciendo daño a la persona. Ahora, hay una pregunta muy buena. ¿Qué no debemos hacer en la consejería? ¿Qué no debemos hacer? De esto mismo de Job. Job capítulo 2, versículo 11. ¿Qué no debemos hacer? Ya vimos lo que hicieron los amigos de Job. Job capítulo 2, el versículo 11. 2:11 dice lo siguiente, 2:11. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los tres amigos llegaron porque amaban a Job y querían hacerle bien, querían consolarlo, querían ayudarle. Versículos 12 y 13. 12 y 13. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Digan, lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le habló palabra. Digan, y ninguno le habló palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Venían los tres amigos y a la distancia vieron a Job y no lo reconocieron porque estaba muy mal físicamente. Y dice que comenzaron a llorar y a gritar. Lo que no puede hacer el consejero es colocarse en el mismo lugar del que está siendo aconsejado. ¿Cómo le parece que un carro atropelló a mi perro? ¡Ay, cómo es posible! No puede ser. Usted no puede colocarse en la misma situación. A veces en velorios, a mí me toca porque hace poco pues me tocaron 4 entierros.
Y llega uno y en muchos casos uno ve una persona que está triste sobre el ataúd. Y va entrando otra persona y le ve, ¡ay! Oiga, peor. Y eso se unen y qué escándalo tan tremendo. Usted no se puede colocar en la misma situación del aconsejado. Usted puede sentir, claro, tristeza, pero usted tiene dominio propio. No puede comenzar a gritar, no puede comenzar a desesperarse igual, porque usted va a ayudar a la otra persona. Tal vez se te venga una lágrima, eso está bien. Pero si tú vas a aconsejar a otro, tienes que estar en un buen estado. ¿Y cuál fue el otro error de los amigos de Job? Dice la escritura que se sentaron al lado de Job por 7 días y no hablaron nada. Imagínese usted con un problema bien tremendo. Y viene su mejor amigo y su mejor amiga se sienta al lado suyo y no le dice nada. 7 días ahí callado. ¿Les parece bien eso? No, Job necesitaba palabras de ánimo. Él necesitaba, estamos contigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar por ti, pero se quedaron callados. 7 días. Miren, ni chillar ni gritar, ni tampoco el otro extremo de quedarse callado. Tampoco, hermano, debemos conmiserarnos de la persona. ¿Qué es la conmiseración? Mostrarle lástima. Ay, qué pesar. Ay, ¿cómo así que le pasó? Ay, no puede ser. Nada. No, usted tiene que hablarle a la persona de una forma correcta. Hermano, es muy duro esto, pero Dios está contigo y te va a ayudar. Tranquilo, vamos a salir de esa, tranquilo. Si quieres, llora, tranquilo. Aflígete por un momento, pero levántate nuevamente. Pero hay personitas que lo que hacen es conmiserarse las personas. Qué pesar lo que te pasó. No, eso es muy duro. Ay, no. Ay, ¿cómo es posible que te pasó? No. Dele palabras de ánimo porque pones peor a la otra persona. Los consejeros sintieron lástima, hicieron duelo, mostraron simpatía. Los amigos de Job llegaron con buenas intenciones, no querían hacer daño, pero después se desviaron frente a la palabra de Dios. Ahora, esta es la parte más importante de toda esta enseñanza, lo que voy a hablar. ¿Qué piensa Dios del consejo de los amigos de Job? Ellos hablaban, Job se sentía condenado, pero ellos pensaron que estaban hablando correctamente. Ahora, entra Dios en escena. ¿Y qué es lo que dice Dios? Job 42, versículos del 7 al 9. Hermanos, esto es lo más central de esta enseñanza, porque hoy debes salir con este conocimiento, para que sepas qué consejo le puedes dar a cualquier persona. 42 del 7 al 9. Dice, 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. ¿Cómo estaba Dios con los 3 amigos de Job? Digan, enojado. Dios estaba bravo. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué dice Dios del consejo de los 3 amigos? Dios los está reprendiendo, les pone el tate quieto. No habéis hablado de mí con rectitud. Ahorita, ¿qué es hablar de Dios con rectitud? Es cuando el consejo que usted da va conforme a la palabra de Dios. La Biblia ya tiene el consejo que cualquier persona necesita. Y cuando usted va a aconsejar, usted tiene que decirle al hermanito: mira, lo que te voy a hablar no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Mira, este es el consejo. Amén. Los 3 amigos de Job hablaban de su corazón. No, yo pienso. No, yo opino. No, es que yo tuve una experiencia. No, es que a otro le sucedió. Nada de eso. El consejo de Dios es su palabra.
y no nos podemos salir de ahí. ¿Ustedes sabían que hubo un cuarto consejero? Vino un jovencito, también juntamente con los tres, y se llamaba Eliud. Pero resulta que Eliud es el buen consejero, porque lo que Eliud hizo fue llevar a Job a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted con personas inconversas cuando piden un consejo? Llévelos a Dios. Y si es cristiano, llévelos también a Dios. Vamos a ver Job 32, del 1 al 3. Job 32, versículos del 1 al 3. Esta prédica queda grabada, esta semana se las envío para que ustedes puedan volver y repasar. Job 32, del 1 al 3. Dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ese era el pecado de Job, que se creía muy bueno. Entonces Eliud, hijo de Beraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Mire, Eliud fue el cuarto consejero, que cuando llegó, él no se puso a chillar, no se quedó callado, él simplemente llegó y dijo: voy a escuchar primero qué es lo que está pasando, porque a nosotros nos gusta mucho hablar y nos gusta poco escuchar. Y Eliud se puso en la posición del consejero, escuchar. Y después de ver el debate entre Job y sus amigos, entendió cuál era la raíz del problema, que Job se sentía muy bueno y los otros lo condenaban. Y entonces vino y aconsejó a Dios, a Job correctamente. ¿Por qué sabemos que aconsejó a Job correctamente? Porque Dios no lo reprendió a él. Dios reprendió a los tres amigos, pero no reprendió a Job, porque él fue un buen consejero. Job capítulo 12, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13. Versículo 13, dice lo siguiente: escúchame. Este es 12, 13, perdón. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job comprendió que el consejo verdadero viene de Dios, no del hombre. Mi hermano, cuando usted dé consejos, no lo haga en nombre propio. Mire, yo te aconsejo. No, mire, Dios manda en su palabra. Quítese problemas. Porque cuando usted da su consejo, usted lleva la responsabilidad por el consejo que dio. Mientras que cuando usted mete a Dios y dice: no, es que Dios dice, yo no. Ay, pastor, es que mi hijo me dijo que venda la casa y que le dé la plata, él monta un negocio y que él me sostiene, pastor. ¿Qué consejo le daría usted ahí? Pastor, mi hijo me dijo que le sirva como fiadora por 10 millones. Que él se compra el carro y todos los domingos me da una vuelta. Ya la Biblia dice en Proverbios 6: no salgas por fiador de nadie, porque si sales por fiador de alguien, te va a tocar pagar. Y yo sé que aquí hay muchos que les ha tocado pagar cuentas ajenas. Cuando la Biblia ya dice: no salgas de fiador de nadie, es de nadie, salvo que tú quieras pagar la deuda de la persona. Ejemplo: mamá necesita una cirugía, hizo un préstamo y necesita un fiador, listo, yo le sirvo, y si ella no puede, yo pago por ella, es diferente. Pero hermano, aquí hay gente que le ha tocado pagar. Un hermano, antes de conocer a Cristo, su mejor amigo le dijo: hermano, usted y yo somos amigues de infancia, nos amamos, nos queremos, somos lo máximo, sírvame de fiador por 25 milloncitos que yo... Hermano, cuenta conmigo ya. Hermanos de corazón. Pues le puso la firma y el otro no pagó. Cuando se dio cuenta el hermanito, ya la deuda iba para 150 millones. Y estamos hablando más o menos de 9 años atrás. Él iba a perder su casa, su carnicería, iba a perder todo, porque no podía pagar esa deuda. Y resulta de que le cobraba al otro, no le pagó nada, se le escondía. Y lo más triste es que el otro se ganó una lotería.
y no le quiso pagar. Luego el hermano en el camino, Dios le puso un ángel y bueno, y pudieron cuadrar eso, pero estuvo a punto de perderlo todo por salir de fiador. Sean sabios, hermano, demos el consejo de la palabra de Dios. Porque Dios mismo respaldará lo que Él dijo, no lo que nosotros decimos. No es que a mí me parece, es que yo pienso, yo opino. No, mira, Dios dice en su palabra. Según los amigos de Job, sus intenciones era ayudarlo, consolarlo, pero terminaron haciendo daño. Todo lo contrario, lo juzgaron, lo condenaron y llegaron a ese error de consejeros. Y Dios mismo lo reprueba. Para que Dios no te diga, ¿qué es ese consejo? Para que Dios no te regañe, da el consejo de Dios. Amén. Muy sencillo. ¿Cuántos consejos hay en la Biblia? De todo tipo de cosas. La Biblia dice que si le haces daño a alguien, ¿cuál es el consejo? Ve y pídele perdón y restaura. ¿O no es lo que la Biblia dice? Hermano, la Biblia está llena de consejos. Alguien te hace un daño, ¿cuál es el consejo bíblico? Debes perdonar. Hermano, no, yo te comprendo, no sé qué te hizo, eso fue terrible. Ese hombre es malvado. Ojalá que se muera. No. Hermano, la Biblia nos manda a perdonar. Cristo perdonó a sus agresores, aunque no lo merecían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y así tenemos que hacer también nosotros. Cuando seguimos el consejo bíblico, seremos bendecidos. No fracasaremos, ni tampoco las personas a las que aconsejamos. Qué importante esto, y mucho más que hablar, pero queda en continuará. Hermano, aprenda la Biblia, del consejo de Dios. Hermano, mi consejo es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Manda en su palabra. Vamos a orar, estemos sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana, porque hoy hemos sido enseñados en tu palabra. Tu palabra es la verdad absoluta, es el consejo de Dios para el hombre. Y sabemos que tantas cosas que suceden en el mundo es porque los hombres han desechado el consejo de Dios. Porque los hombres no han querido atender a la voz de Dios. Así como una lavadora tiene un manual de buen funcionamiento, así también Dios dejó la Biblia como el manual para el buen funcionamiento del ser humano. Y la Biblia tiene consejos para la familia, tiene consejos para el noviazgo, tiene consejos para el empresario, tiene consejos para el estudiante, tiene consejos en todas las áreas de la vida. Y Dios te dice hoy, escucha la voz de Dios. Porque si guardas los mandamientos y las ordenanzas del Señor, entonces serás bendecido en todas las áreas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo entre en la sabiduría divina. No debemos inventar consejos, debemos es dar el consejo que tú nos has dado, que es tu palabra. Que comencemos a hablar como Jesús hablaba. Escrito está, las escrituras dicen, como dijo el profeta Isaías, como dijo Dios en la ley. Que comencemos a hablar conforme a la palabra. Que tu pueblo sea bendecido y permíteles mejorar sus consejos en sus hogares y donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús.